esta es la primera clase de matemática de la fase 3. Vamos a comenzar con la unidad 2 de funciones debido a la priorización del currículum. El título o tema de la clase va a ser Introducción a funciones. El objetivo de aprendizaje es definir el concepto de función y conocer los distintos tipos de funciones. La profesora que les habla es Camila Cortés. Hoy día es 19 de junio y ustedes son el tercero A. Como les había dicho, para el tercero C y el tercero A va a ser la misma clase, el mismo material. Ya, chiquillos, empecemos con preguntas que ustedes deberían ser capaces de responderme. ¿Qué es una función para ustedes? ¿Cómo entienden este concepto matemático? Pueden activar su micrófono y responder o simplemente escribir en el chat. No tengo problema, los invito a participar mucho en esta clase. A ver quién responde por ahí. Lo sabes usar, pero, lo sabes usar, pero no sabes cómo explicarlo. A ver, Santiago, y a lo mejor alguna fórmula, algo que te diga que algo es una función. Uno siempre utiliza como una letra, entre paréntesis, otra letra. A ver, f de x, perfecto. Ya. Entonces, Santiago me dice f de x. Ya, f de x. ¿Qué tipos de funciones conocen, chiquillos? Ya, la Domi me dice algo que se aplica a un número, William me dice, por lo que tengo entendido, una función, en una función un valor depende de otro. Súper bien los tres, chiquillos. Entonces, valor de que depende de otro, y la Domi me dice algo que se aplica a un número. Algo que se aplica a un número. Ya. La segunda pregunta, ¿qué tipos de funciones conocen, chiquillos? Profe, yo conozco la función afín, la inyectiva y la sobreyectiva. Súper bien, ya mira. La función afín es un tipo de función y lo que es sobreyectiva e inyectiva es una característica que cumplen algunas funciones, y eso lo vamos a ver después. Entonces, una de esas funciones, función afín. ¿Alguien que conozca otra función aparte de la función afín? Claudia fue la que habló, ¿cierto? Sí, profe. Me reconocí la voz. A ver, voy a revisar esta, la que alguien está hablando. Función cuadrática, bien. ¿Alguien conoce otro tipo de función? Muy bien, William. Cuadrática. Función inversa, muy bien. Función lineal. Ya, al igual que las funciones inyectivas, sobreyectivas, función inversa también. Función inversa. Función inversa y lineal. Buenísima. Ya, por ahí yo creo que estamos bien. ¿Qué hace una función? Esta pregunta ya me la respondieron. Se aplica a un valor dado.
La otra pregunta que les puedo hacer a partir de esta es, ¿en qué nosotros podemos utilizar las funciones? Igual es una pregunta compleja, pero a lo mejor alguno me puede dar una idea más o menos clara. ¿En qué las podemos utilizar? ¿Para qué las utilizamos? Porque las utilizamos y no nos damos cuenta. Ya en gráficos sí, nos entrega información el gráfico. Ya en gráficos. Pero aparte de eso, ¿en qué la podemos utilizar? Ya la voy a dejar ahí y quizás podemos retomar esta pregunta en la próxima clase. O sea, al final de la clase. A ver, espérenme, alguien más en la economía, ya bien. Economía. Economía. Ya. Ahora les voy a presentar un ejemplo que puede modelarse a partir de una función y es un ejemplo de la vida diaria. Ahí sí. ¿Quién puede leer este ejemplo? ¿O pido yo que alguien lea? Veamos si hay algún voluntario. Voluntario, por favor, active su micrófono y lea el ejemplo. Ya, voy a elegirlo yo entonces. A ver, participantes. Ya, Valentina Leiva. Active su micrófono. Ah, profe, Para ¿por hacerla qué? participar, pues, si no, no va a participar en la clase. Ya, bueno, está bien. Muchas gracias, Vale. Antes de que su comuna se encuentre en cuarentena total, una persona se dirige al supermercado a comprar lo único indispensable en su despensa, su bebida favorita. Toma una y procede a pagar sabiendo que cada una cuesta 900 pesos, pero se da cuenta que una no es suficiente. Se da cuenta que una no es suficiente. Cada bebida, chiquillos, cuesta 900 pesos y esa persona se da cuenta que una no es suficiente. Gracias, Vale. Ya. Pregunta número 1. ¿Cuánto dinero gastará la persona si compra 2 bebidas, sabiendo que cada una de sus bebidas cuesta 900 pesos? Veamos por aquí. 1800, ya. 1800. ¿Están todos de acuerdo con que esta persona gastará 1800 pesos o alguien no está de acuerdo con eso? Ya, sigo. ¿Cuánto dinero gastará ahora si esta persona compra 3 bebidas? 3 bebidas. $2.700, súper bien, chiquillas. 2.700. Esta persona compra 3 bebidas y gasta 2.700 pesos. Y finalmente, chiquillos, si compra 4 bebidas, 3.600. 3.600. Ya, espérenme. Pregunta, ¿qué operación están haciendo ahí para poder calcular el precio de las bebidas? Adición, multiplicación. Adición y multiplicación al mismo tiempo. Recuerden que la multiplicación se define como una suma iterada, es decir, estoy sumando el mismo número una cantidad de veces determinada. Ya, voy a seguir. Entonces, chiquillos, ¿cómo podemos entender este concepto de función? Podemos entenderlo como una especie de máquina.
a la que yo le ingreso un valor, que lo voy a llamar valor X, variable X, que toma un conjunto llamado dominio. O sea, todo este valor que yo voy a entrar, lo voy a llamar dominio. Y produce un segundo valor, al que llamamos f de x o y. Y todo este conjunto de salida lo llamamos recorrido. Entonces, en el ejemplo, la señorita cajera pasó una bebida, ¿y cuánto salió? 900, ¿cierto? Entonces, si la señorita pasa una bebida, le arroja el valor de 900. Si pasa 2 bebidas, le arroja el valor de 1800. Si pasa 3 bebidas, le arroja el valor de 2700. Y finalmente, si pasa las 4 bebidas, le arroja el valor de 3600. Así como a grandes rasgos podemos entender una función. Es como una maquinita que yo le entro un valor y sale otro. Ya. Por ahí, ¿alguien se perdió? Voy a seguir. Entonces, definiciones formales de función. Una función es una relación entre dos variables, ya volviendo al ejemplo, entre la variable cantidad de bebidas y la variable precio. De manera que a cada valor de x, el valor de x que nosotros escogimos en los ejemplos era la cantidad de bebidas, le corresponde un único valor de y. O sea, para cada valor de x que yo entro a esta maquinita, solamente puede salir un único valor de y. Como el valor de y depende del valor de x, en este caso, yo entré una bebida, me salió 900. Si yo hubiese entrado una bebida, me hubiese salido 1800, o sea, me voy a la b, ¿cierto? Se dice que y es la variable dependiente, y eso es lo que mencionaba William al principio, que una variable depende de la otra, y en este caso, lo que sale depende de lo que entra. Y en este caso, esta variable que depende de lo que entra, la llamamos variable dependiente. Y en la variable x, que es lo que nosotros siempre utilizamos, la llamamos variable independiente. La variable y puede escribirse también como fx, donde x es la otra variable. Y se lee f de x. Y es como yo decía que f de x la llamábamos también y. Ya. Hasta ahí, chiquillos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya. Formas de representar una función. Las funciones se pueden representar de distintas formas. Una de estas formas es tabla de valores, donde como acá les mencionaba, para x tenemos distintos valores y para esos valores nos entregan estos f de x. La otra forma de representar una función es una gráfica. Estas dos van ligadas. Una gráfica. Otra de las formas para representar una función es un diagrama sagital, que es como un diagrama de Venn, donde para cada valor de x, yo tengo estos como óvalos, y para cada valor de f de x, también tengo este óvalo, y se relacionan. Es decir, para x igual menos 3, f de x vale menos 4. Para x igual a menos 2, f de x vale menos 8 tercios. Y así con menos 1 y 0. Y finalmente, y quizás la más importante, la expresión algebraica, que es lo que uno tiende a utilizar siempre. En esta clase solo nos vamos a fijar en lo que es el diagrama sagital y la expresión algebraica. Para las próximas clases ya vamos a empezar con las gráficas y las tablas de valores, obviamente, porque para poder hacer una gráfica yo necesito una tabla de valores. Ya. Diagrama sagital del ejemplo. Acá yo tenía la cantidad de bebidas, ¿cierto? Todavía estoy
pegada con el ejemplo de las bebidas. Y acá yo tenía el precio. Entonces, para cada valor de X, es decir, para una bebida le corresponde un único valor precio. Es decir, una bebida vale 900, dos bebidas valen 1800. Acá si hubiese salido esto en el diagrama sagital, que una bebida vale 900 y a su vez una bebida vale 1800, ahí ya estaría malísimo, eso no sería función. Siempre para cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Para 3 bebidas teníamos que el precio que le correspondía era 2.700 y para 4 bebidas 3.600. Así se lee un diagrama sagital, chiquillos. Profe, pero yo cuando el año Ay, pasado ay. pasamos, yo me acuerdo que no, que un lado puede tener dos valores, pero el otro no. Sí, Pero no me acuerdo cuál era. Y cuando parece que era el lado de que cuando tenía dos valores al otro lado, eso estaba malo. sí. Por ejemplo, como yo les dije, si por ejemplo una bebida costase 900 y 1.800 pesos al mismo tiempo, estaría malo. Sin embargo, si una bebida cuesta 900 y 4 cuestan 900, ahí podría ser. Como que para dos valores distintos de X sí le puede corresponder un valor de Y. Y en eso tienen que acordarse de la función cuadrática. Lo vamos a ver al final de la clase y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Creo que Antonia, ¿cierto? ¿Fuiste tú la que hablaste? Sí, profe. Ya. Voy a seguir. Ya. Finalmente la pregunta del millón para terminar con este ejemplo. ¿Qué expresión algebraica modela el ejemplo de las bebidas, chiquillos? A ver, ¿quién sabe por ahí? Muy bien, Santiago. 900 por X. Muy bien, Claudia. 900 por X. ¿Por qué? Porque ustedes sin darse cuenta, cuando yo les iba preguntando, ya, ¿cuánto cuesta una bebida? 900. ¿Cuánto cuestan dos bebidas? Ustedes lo que hacían era multiplicar lo que cuesta cada bebida por la cantidad de bebidas que tenían. Entonces, 900 por 2, 1.800. Ya, si les preguntaba por 3 bebidas, 900 por 3, 2.700. Si les preguntaba por 4 bebidas, 900 por 4, 3.600. Entonces, sin darse cuenta, iban como multiplicando este precio por la cantidad de bebidas que yo les iba preguntando. O sumando reiteradamente hasta llegar a lo que les iba preguntando. Chale, Claudia, le ganaron. Ya. Alguien no pudo como darse cuenta que el problema al final se relacionaba con esta expresión de función. Voy a seguir. Tipos de funciones que deberíamos conocer hasta el momento. La función constante. Es una función tal que la variable dependiente, o sea, la y o el f de x, toma el mismo valor para todo elemento de x. Y es un valor numérico. Ejemplo de funciones constantes, chiquillos, f de x igual 5, f de x igual a menos 1. Toda función que sea igual a un número, automáticamente ustedes tienen que darse cuenta, función constante.
Exactamente. Si tú quisieras reemplazarlo, no tendrías dónde, entonces asumirías que es 0 ese valor de x DOM. Entonces, en el diagrama sagital, si nosotros hiciéramos aquí un diagrama sagital de la función constante, tengo x, f de x, ya, por ejemplo, x1, 2, 3, 4, infinito, y acá solamente tendrían el ejemplo 1, chiquillos. ¿Qué tendrían f de x? En el ejemplo de acá de la diapo Santiago, el primer ejemplo. Cinco. Muy bien. 5. Y todos los valores de x valdrían 5. Eso nos dice la función constante. Entonces, si ustedes ven f de x igual a un número, al tiro tienen que darse cuenta, es una función constante. Sigo. Función lineal y función afín, que me nombraron al principio de la clase. Entonces, una función lineal, chiquillos, es una función de la forma algebraica f de x igual a m por x, donde m puede ser cualquier número real. Y su gráfica representa simplemente una línea recta. Por otro lado, tenemos la función afín. Una función afín es una función de la forma, expresión algebraica, f de x igual a m por x más un número, donde m y c, en este caso, pueden ser cualquier número real. Entonces, si tengo f de x, por ejemplo, igual 5x, función lineal. Si tengo f de x igual 5x más, no sé, un medio, función afín. Pregunta, ¿qué diferencias observas entre la función lineal y la función afín? En la gráfica, chiquillos, ¿qué diferencias observa? Dígame. La función lineal siempre pasa por el 0 y la función afín no necesariamente pasa por el 0. Exactamente. La función lineal, chiquillos, como muy bien dijo Claudia, siempre atraviesa aquí el 0,0 en el plano cartesiano. Sin embargo, si se dan cuenta, la función afín, la línea recta, no pasa por aquí, no pasa por el 0. De hecho, pasa por el 3 aquí y por el menos 6 acá. Entonces, esa es la principal diferencia entre ambas funciones, o sea, la gráfica de ambas funciones. La función lineal pasa por el 0, 0 y la función afín no necesariamente. Dominio y codominio de una función, chiquillos. El dominio de una función corresponde a todos los valores que podría tomar la variable independiente o x. Y el codominio de una función corresponde a todos los valores que podría tomar la variable dependiente f de x o y. Por ejemplo, sea la función afín f de x igual a menos 3 por x más 4. Pregunta número 1. ¿Qué valores podría tomar x, chiquillos? ¿Hay alguna restricción en esta función para los valores de x o no? Yo podría entrar cualquier valor que yo quiera. Me dicen números racionales por aquí.
¿Por qué no podrían ser, por ejemplo, no sé, raíz de 3? La raíz de 3 igual es un número. ¿Por qué no podría ser raíz de 3? ¿Hay alguna restricción en ese caso? Está bien, podemos entrar números racionales, pero ¿por qué no podrían ser, por ejemplo, raíz de 3, raíz de 2? ¿Hay alguna restricción para X o no? Ya, chiquillos. En esta función lineal, X puede tomar cualquier número real. ¿Pueden ser raíces? Sí, puede ser raíz de 3, pero nosotros conocemos sus valores como 1,7 y algo. Pero puedo entrar raíz de 3, porque la función no me está restringiendo. Entonces, dominio o los valores de X pueden ser todos los números reales. Cualquiera, negativos, positivos, raíces, el que uno quisiera. Y el codominio de igual forma también pueden ser todos los números reales. Y aquí esta función, si se dan cuenta, es una función súper bonita porque el X no me está restringiendo nada. Pero si yo les pusiera ahora, chiquillos, si yo les pusiera f, no, les voy a poner g de x mejor para que no confundan con el f de x de acá. 1 partido en x. ¿Ese x podría tomar cualquier valor que yo quisiera ahora o hay algún valor que me restringe esa función? 1 partido en x. El 0, súper bien, Carlos. X no podría tomar el valor 0 porque 1 partido por 0 no existe, pues chiquillos. O sea, existe, es infinito. Pero para ustedes no existe aún. X no podría tomar 0. Entonces, en este caso, el dominio sería los reales menos el 0. Porque 1 partido en 0, un número partido en 0 no existe, chiquillos. No está determinada la división por 0. Entonces, en resumen en esta diapo, el dominio, todos los valores que podría tomar X, y el codominio, todos los valores que podría tomar la variable Y. Otra de las funciones que deberíamos conocer hasta el momento es la función cuadrática. Se llama función cuadrática a la función matemática que se puede expresar como una ecuación que tiene la siguiente forma. F de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pueden ser cualquier número real. Y con a siempre distinto de 0. En la función cuadrática siempre va a haber este x al cuadrado, siempre va a existir. Si ustedes les presentan una función y tiene x al cuadrado más algo, función cuadrática. Entonces, en el caso a mayor que 0, acá les presento un ejemplo, f de x igual a 2x al cuadrado más 2x menos 1, su gráfica se ve como una parábola hacia arriba.
En contexto, esto lo podrían comparar con este juego Diablo, que es como lo que hacen los malabaristas, que hacen como una parábola con este juguete. Y en el segundo caso, cuando el término a, que es el que acompaña al x al cuadrado, es negativo, acá les presento este ejemplo, f de x igual a menos 2 por x al cuadrado más 10x menos 8, se ve que su gráfica es esta parábola, pero va hacia abajo. Y acá se pueden acordar cuando ustedes están jugando básquet y lanzan el balón al aro. Entonces hacen ese movimiento como de parábola hacia abajo. ¿Ustedes vieron función cuadrática el año pasado? Asumo que sí, porque le he preguntado todo el rato de función cuadrática en todas las guías. Ya. ¿Puedo seguir entonces? Voy a revisar el chat. Sí. Entonces, en resumidas cuentas, chiquillos, en resumidas cuentas, nombramos la función constante, que es toda función igual a un número, solo un número, la función lineal y la función afín, que es esta función lineal, la función f de x igual a m por x, donde m puede ser cualquier número, y la función afín es esta función f de x igual a m por x más otro número, y la función cuadrática, que es este f de x con un x al cuadrado. Evaluar, chiquillos, o valorizar funciones. Para evaluar una función, ¿quién quiere hablar? Como que activó el micrófono, estornudó y... Para evaluar una función, chiquillos, f en un número, simplemente debemos reemplazar el valor de x o variable independiente en la expresión algebraica que denota esta función. Por ejemplo, acá dice, calcule el valor de f de 0, f de 2 y f de menos 3 de la siguiente función. ¿Qué significa este f de 0? Significa que para x igual a 0 yo tengo que calcular esta función. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando sale este f de 0? En toda la función, en toda esta expresión algebraica donde aparezca la x, yo voy a reemplazar por 0. Entonces, en este caso me va a quedar 3 por x al cuadrado, pero x vale 0. 0 al cuadrado. Más 2 por x. 2 por 0. Más 5. Me va a quedar 3 por 0 al cuadrado, eso es 0, más 2 por 0, eso es 0, más 5. 3 por 0 es 0, más 0, más 5. Eso implica entonces que f de 0 vale 5. Es decir, cuando x es igual a 0, la función vale 5. Voy ahora con el f de 2. ¿Qué me dice f de 2? Que x ahora va a tomar el valor de 2. Entonces, en toda la función donde aparezca la x voy a reemplazar por un 2. 3 por. Ahora en vez de 0 voy a poner 2 al cuadrado más 2 por 2 más 5. 3 por 2 al cuadrado. Recordemos potencias. Cuando tengo un número elevado a un exponente, significa que estoy multiplicando ese número por sí mismo la cantidad que me indica el exponente. En este caso, tengo 2 al cuadrado, significa que tengo 2 por 2. Y eso es 4. Más
2 por 2, 4, más 5. Acá me va a quedar, entonces, voy a seguir por aquí, 3 por 4, 12, más 4 más 5. Eso es lo mismo que 12 más 9, y eso es lo mismo que 21. Es decir, cuando x vale 2, la función vale 21. Voy a borrar esto, chiquillos. F de 0, 5. F de 2, 21. Y finalmente voy a calcular el F de menos 3. F de menos 3. Significa que X ahora vale menos 3. Y en todos lados donde aparezca la X voy a reemplazar por menos 3. Entonces me va a quedar 3 por X al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado. Más 2 por menos 3 más 5. Tres por menos 3 al cuadrado. Significa que estoy multiplicando menos 3 por sí mismo 2 veces. Entonces me va a quedar menos 3 por menos 3, más 2 por menos 3, más por menos es menos, me va a quedar menos 6 acá. Más 5. 3 por menos 3 por menos 3, menos por menos es más, y 3 por 3 es 9. Menos 6 más 5, menos 1. 3 por 9 es 18, 18 menos 1 es 17. Por lo tanto, la función evaluada en menos 3 corresponde a 17. Ya, ¿cómo estamos ahí, chiquillos? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? Igual esto no es tan complejo. Ya. Asumo, a ver, hay un chat. Uy, gracias. Perdón, es que a esta hora temprano no estoy pensando tanto. Muchas gracias, Betsabeth. ¿Ven qué son? 3 por 27. Ahí, y 27 menos 1, 26. Nadie se dio cuenta, solo la Betsa. Muchas gracias, Betsabeth. Ya, entendió. Ya, sigamos. Comprobemos aprendizaje, pues, chiquillos. Y a ver, ¿a qué tipo de función? ¡Oh! Es que mi mouse es como muy sensible. ¿A qué tipo de función corresponden las siguientes funciones, chiquillos? La primera, a ver, ¿a quién le pregunto? ¿Quién no ha participado tanto? Ya se va. Sebastián Curi. La primera función
¿Qué función es? Constante, lineal, afín, cuadrática. Puede activar su micrófono o escribir en el chat. Ya se va. Ya vamos a recordar las formas que tenían todas las funciones. La constante era f de x igual a un número cualquiera. La lineal era f de x igual a un número por x. La afín era f de x igual a un número por x, igual que la lineal, pero ahora le sumo otro número. Le sumo otra constante. Y la cuadrática eran estas funciones que tenían este x al cuadrado, más algo. Ya se va, ahora sí. Sí, sí, Domi. La fin era la que no pasa por el cero. Ya. Es afín. Es afín. Ya que tengo este mx, el m vale 1, chiquillos. Aquí hay un 1 multiplicando a la x, más otro valor, este valor c que corresponde a 5. Por eso es afín y no lineal. Si hubiese sido solamente este número multiplicando a la x, lineal. Pero como tiene esta suma de esta otra constante, afín. Ya. Voy a seguir preguntando. Chiquillos, si escuchan mucho ruido, es que en mi casa he tenido algunos problemillas. A ver. María Victoria, la 2. ¿Qué tipo de función corresponde a f de x igual a 9x al cuadrado menos 1? Puedes activar tu micrófono o responder en el chat. Cuadrática, súper. Entonces, cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene este x al cuadrado. Ya, a ver. Felipe. La número 3. ¿Qué tipo de función es? Felipe. Ya. Cada vez que yo tenga un número multiplicando a la x, solo eso, nada más, va a ser una función lineal. Y a ver la última.
Naisa, la última función, f de x igual a 1. ¿Qué tipo de función es? ¿Constante, lineal, afín o cuadrática? Constante, súper bien, Naisa. Y atenta porque me respondió al tiro. Constante. Constante. Ahí sí. Ya. Sigamos con valorización. Ya, chiquillos, calculen el valor de f de 4, f de menos 4 y f de 1/2 para todas esas funciones que están ahí. Les doy, ¿a qué horas termina la clase? 5 minutos. 5 minutos y reviso. Cópienlo en algún lado. Recuerden que tienen que reemplazar esos valores donde aparezca la x. Cada función para cada ejercicio. Espérenme, todas las funciones en cada ejercicio. O sea, en el ejercicio A, quiero que calculen f de 4, f de menos 4 y f de 1/2. En el B lo mismo, f de 4, f de menos 4 y f de 1/2. Y en el C, nuevamente, lo mismo, f de 4, f de menos 4 y f de 1/2. 5 minutitos. Ya estamos terminando ya. Ya. Revisemos la primera y revisemos las otras dos en la próxima clase porque no creo que alcancemos a terminarlas todas. Ya. F de 4, f de menos 4 y f de 1/2. Ya, la Claudia me dijo f de 4 es igual a 10. Ya, f de 4 es igual a 10. Muy bien. Ya voy a preguntar, a ver, ¿a quién no le he preguntado? Richard, f de menos 4.
Ya, la Domi me respondió por el Richard. Muy bien, Seba. Ya, f de menos 4 era menos 14. Y f de 1/2 era menos 1/2. Muy bien, Seba. Se reivindicó conmigo. Ya. A ver, siendo las 11:10, ya nos quedan 5 minutos, hagan la última. Hagan la última para f de 4 y f de menos 4. Solo eso les pido para ya ir terminando. 1 minuto. Domi, dígame. Ya, me están llegando aquí respuestas por el chat. No, no está mal, Domi. Ya. Acá, varios me dicen que es 32 y 32. ¿Qué es lo que pasa comúnmente con la función cuadrática? Como tenemos este x al cuadrado, me transforma este número negativo a un número positivo. Es como si ingresara 4 también. Por eso entrega el mismo valor. Eso no quiere decir que no sea función. ¿Cuándo no es función? Cuando, por ejemplo, yo tengo f de 4 igual a 32 y f de 4 igual a, no sé, 16. Cuando para un mismo valor de x tengo dos valores distintos para la función. Ahí no es función. Pero acá yo tengo x igual 4 y x igual a menos 4. Es decir, para dos valores distintos de x, yo sí puedo tener un mismo valor de y, o de la función. Entonces, en base a eso, chiquillos, la pregunta número 1 que tengo para ustedes, ya, cuando valorizamos una función, ¿pueden resultar dos valores distintos para la variable y? Si yo ingreso un mismo valor de x, ya, mira, Valores distintos de X pueden resultar en Y. aquí estoy en el cuadrito morado alto todavía. Si yo, por ejemplo, valorizo con x igual 4, ¿puedo obtener dos valores distintos de y? Ahí sí. No puedo, es decir, cuando yo ingreso solo un valor de x, el mismo valor, no puedo obtener dos valores distintos para la variable y. Es decir, en este caso, si yo ingreso f de 4 igual 32 y me salen dos valores distintos para y, no puede ser. Sin embargo, en este ejemplo, tengo que para dos valores distintos de x, en este caso x igual 4 y
x igual menos 4, sí tengo el mismo valor para y. Y eso en general pasa en las funciones cuadráticas. Y eso sí puede pasar. Eso sí que puede pasar. Para dos valores distintos de x, sí puede resultar un mismo valor de y o de la función. Ya. Para terminar, chiquillos, porque ya nos queda un minutito. Pregunta 1. ¿Qué aprendimos hoy? Distintos tipos de funciones. Muy bien, distintos tipos de funciones. ¿Qué más? Fue Antonia, ¿cierto? Es que... Sí. Ah, ya. El programa no me avisa quién habla, pero lo intento reconocer por sus voces. Pero solamente vimos un puro modelo de función, pues cuando vamos a comprar nomás, pues. Ya, pero igual para qué se aplican. De todas formas vamos a seguir viendo aplicaciones de funciones en las próximas clases. Relación entre x e y. Creo. Ya. ¿Hay algo que no te haya quedado claro? Ahí pongan todo lo que no haya quedado claro, a ver si hago un puro... Algo que no haya quedado claro. Como nadie responde, asumo que nada. ¿Y podrías dar otro ejemplo de función que no hayamos mencionado en la clase? Otro ejemplo que ustedes conozcan, que hayan visto en las noticias, con esto del COVID. ¿Cuál es la función interlineal, Santiago? Perdón. Ya, les voy a dar otros ejemplos de funciones. Tenemos la función exponencial, o la COVID, potencia, ¿qué más? Logarítmica, que es la que vamos a seguir viendo. Ya, chiquillos, voy a pasar la lista rápidamente para que vayamos ya cerrando. Ah, no, una última cosa. Tarea, la tarea que tienen que hacer ustedes. Después de esta clase deben realizar la actividad número 1 y número 2 de la guía número 5 que se encuentra en la página web del establecimiento. En la actividad número 1 simplemente tienen que identificar a qué tipo de función corresponde. Tienen que acordarse de cómo eran estas representaciones algebraicas de las funciones. Y en la actividad número 2 tienen que valorizar funciones, es decir, reemplazar según lo indicado. Por ejemplo, f de menos 2, ya. Reemplazar donde sale la x, menos 2 para poder calcular ese valor.